Cada vez que generas un pensamiento y una emoción en alineación con tus actos, cada vez que practicas la ley de asunción, la ley de atracción, el poder de manifestación y cualquiera de estos sinónimos, estás activando una corriente de energía, una corriente de acontecimientos que se mueven a través del espacio-tiempo, una cadena de acontecimientos en perfecta sincronía. Y exactamente eso es la sincronicidad. Estos efectos de sincronización con aquello que piensas y sientes. Cuando logras de verdad mantener la alineación con eso que piensas y sientes en el momento presente, desatas esta corriente de energía o de sucesos que te van a llevar definitivamente hacia el cumplimiento de tu imaginación, de tu decreto o de tu meditación o lo que sea que utilices, cualquier herramienta que utilizas, siempre comprendiendo que tiene que estar y que para que funcione está en alineación con lo que piensas y lo que sientes. Si estás visualizando algo como si estuviera en un futuro y pensando que quieres que eso se manifieste, no sucederá. Y lo vuelvo a repetir. Si estás pensando y sintiendo algo que quieres que se manifieste en un futuro, no sucederá. Porque entonces no has entendido el punto principal. Para que funcione la alineación tienes que pensar y sentir eso que quieres que suceda como si ya hubiera sucedido en este momento. ¿Cómo te sentirías en este instante si eso que piensas y eso que quieres, cómo te sentirías si ya estuviera en la realidad? Es un hecho, ya existe. ¿Cómo te sentirías en este momento? Eso es estar en plena alineación con tu deseo. Pero mientras sigas pensando que lo haces para que en un futuro se manifieste, no sucederá. Por eso siempre he dicho y vuelvo a repetir que hay que hacerlo con tranquilidad, sin obsesionarse, y de la misma forma en que un niño juega a la imaginación, en tiempo presente. Si yo quiero un milagro económico en mi vida, o quiero que suceda alguna cosa en particular, simplemente debo de detenerme en algunos minutos de mi día, utilizando cualquier técnica, ya sea la asunción, la ley de atracción, el poder de manifestación, como tú quieras llamarlo. Lo único que tengo que hacer es sentir y pensar, imaginar, como si eso ya estuviera sucediendo. ¿Cómo me sentiría si eso que tanto anhelo ya está sucediendo o ya ha sucedido? Si me entrego a esta visualización y a este sentimiento, voy a desatar una corriente de energía que inevitablemente me llevará hacia el punto que quiero que se manifieste. Pero para que funcione, debo de entender y comprender que si estoy pensando en que quiero que se manifieste, si inconscientemente mientras lo hago, en lugar de entregarme a esta fantasía, a esta imaginación, a este ensueño, a esta visión, si en lugar de entregarme a esta situación dentro de mi conciencia, si en lugar de hacer eso, más bien lo hago inconscientemente porque quiero que suceda, no va a suceder. Ese es el primer punto que tiene que quedar muy claro. Es tan simple y sencillo como cuando un niño juega a la imaginación. De hecho, todos nosotros lo hacíamos todo el tiempo, pero en el instante en que nos empezaron a programar, se nos hizo creer que lo que pensábamos no se manifestaba, y se nos hizo creer que necesitábamos esforzarnos para que eso sucediera. Y es debido a ello que todos, en su mayoría, la mayoría de nosotros los seres humanos, nos cuesta tanto trabajo recuperar el poder de manifestación o de creación de la realidad,
o desintonización de realidades. Entonces, una vez que has logrado estar en completa alineación con lo que piensas y lo que sientes, y en verdad estar pensando y sintiendo como si eso ya hubiera sucedido o estuviera sucediendo en este momento, sin esperar nada, y a eso siempre me he referido cuando digo sin esperar nada a cambio, porque simplemente te entregas a la experiencia. Una vez que has hecho eso, desatas esta corriente de energía. En realidad recuerda que no existe el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son fenómenos de la mente y sirven, tienen un propósito. En realidad eso que pienses y eso que estás pensando y sintiendo ya existe en el mundo, ya es un hecho. Lo único que está sucediendo es que tu frecuencia, tu energía, se tiene que ir adaptando poco a poco para que vivas esa experiencia en este espacio y tiempo. Es decir, solo es cuestión de espacio y tiempo. Pero entre más nítido y entre más alineado esté tu pensamiento y tus sentimientos sobre aquello que estás buscando, que estás deseando que suceda, haciendo el ejercicio y haciéndolo de la manera correcta, entre más fuerza y potencia tenga y más real lo creas, más rápido va a suceder. Pero es muy importante que comprendas el primer punto, y el primer punto es que no lo hagas pensando que va a suceder eso en un futuro y que por ese motivo lo estás haciendo porque quieres que suceda. Cuando hagas la ley de asunción, cuando hagas este tipo de ejercicios, cuando uses estas herramientas, úsalas como si ya hubieran sucedido en el momento presente, sin esperar que se manifiesten en un futuro. Simplemente entrégate a este juego de la conciencia y tú verás poco a poco cómo eso se va a manifestar. Ahora, el segundo punto más importante que tienes que comprender, o que me encantaría que comprendieras, o que te recomiendo que comprendieras. El segundo punto tiene que ver con que comprendas que esto es una realidad, esto ya es un hecho, existe y funciona. Tienes que creer que realmente funciona. Tienes que darte cuenta que no es solamente una creencia, es una certeza absoluta, porque así es como funciona tu conciencia, así es como funciona la realidad que experimentas. Una vez que comprendes este segundo punto, comprendes que solamente es una cuestión de espacio y tiempo para que te alinees con eso que ya has generado. Por lo tanto, no tienes que luchar, no tienes que esforzarte, no tienes que preocuparte porque eso suceda. Porque cuando tú hiciste la práctica en alineación con tu pensamiento y tu sentimiento, desataste una corriente de energía. Tu vibración se está acomodando para sintonizarse con eso que has generado. Por lo tanto, hagas lo que hagas, digas lo que digas, forzosamente llegará el punto en donde vivirás eso que has trabajado en tiempo presente, en la práctica, en ese pequeño espacio de práctica. Por lo tanto, si tú piensas que tienes que esforzarte, si tú crees que tienes que hacer algo muy complicado para que eso suceda, lo único que vas a hacer es hacer que tarde mucho más tiempo o que no suceda, que se anule. Porque al pensar que es difícil, al pensar que tienes que esforzarte, al pensar que es complicado, estás generando otra frecuencia de vibración. Y al generar otra frecuencia de vibración, te estás moviendo entre dos corrientes de vibración, entre dos corrientes o dos frecuencias. Y una siempre va a ganar sobre la otra. ¿Cuál gana? A la que le pongas más atención. Por lo tanto, y resumiendo todo esto, lo único que quiero compartirte son estos dos puntos. El primero, para poner en práctica esto de la ley de asunción, o el secreto, o el poder del pensamiento, como le quieras llamar, simplemente, como lo dije en el video anterior, simplemente hazlo por 30 segundos, una vez al día. Siéntate en algún lugar y piensa y siente cómo eso que tanto deseas ya está sucediendo. ¿Cómo te vas a sentir
si eso que piensas, si eso que sientes, cómo te vas a sentir si eso ya está sucediendo o ya ha sucedido. Y mantén esa frecuencia vibratoria. Mantén y memoriza esa frecuencia vibratoria, siéntelo, ya ha sucedido, ya sucedió eso que tanto quieres, ¿cómo te sientes? Ese exactamente es el punto donde activas esta frecuencia y donde activas toda la corriente y las circunstancias que van a provocar que vivas esta experiencia. Y el segundo punto, resumiéndolo, es que deja de pensar que tienes que esforzarte por esto. Simplemente ten la certeza que es un hecho y que ya funcionó, punto. Así funciona este universo. No tienes que estar pensando en eso todo el tiempo. Suéltalo. Ya lo sentiste, ya lo pensaste, ahora simplemente permítete fluir y deja que la vida te sorprenda. Porque esto tiene que quedar muy claro. El cómo va a llegar siempre será una sorpresa. Y lo voy a volver a repetir, el cómo va a llegar siempre será una sorpresa. Y por favor, quiero que quede muy bien grabado en tu conciencia. El cómo va a llegar siempre será una sorpresa. No hay manera en que puedas adivinarlo. No hay manera en que puedas atinarle. Siempre va a ser una sorpresa. Porque tu conciencia tiene mucho más sabiduría y sabe perfectamente por dónde, mucho más de lo que lo tiene tu razón, tu ego, tu personalidad. Lo que tú crees del mundo. Lo que tú crees del mundo y tu personalidad, lo que tú crees que pueda suceder y todo lo que tú quieras pensar como probabilidades, es solamente un 3% o menos de todas las probabilidades infinitas que sí conoce tu conciencia. Por lo tanto, confía, fluye y permítete sentir, porque esa es la clave. Muchas gracias por escuchar.